8:27, estamos en esta edición del informativo, hoy martes 1 de octubre del 2019. Decíamos antes de ir a la pausa que está en los estudios de Nacional el ingeniero Fernando Sillonis Benavides, exgobernador de Ica, quien ha tenido la gentileza de venir aquí a la radio. Doctor Sillonis, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es su primer análisis ya horas después de conocidas las medidas adoptadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, con la disolución del Congreso Nacional? Bueno, de frustración, de lamentación, de pena por el país. Yo fui convocado antes de ayer, ¿no? Así que yo fui convocado seguramente para hablar de las regiones, de Ica y de otras cosas, y no de lo que ha pasado ayer. Claro. Sin embargo, como peruano, estoy pues asistiendo con mucha frustración a lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo vengo de Arequipa, días antes estuve en Puno y Cusco, y realmente el sentir de la población, sobre todo de la población más pobre del país, es también de frustración, ¿no? ¿Qué pasa con la política peruana, ¿no? Que no es capaz de conducir al país por la senda que merecemos los peruanos, que es la senda del desarrollo, ¿no? Esto nos hace mucho daño a los peruanos y, repito, sobre todo a los más pobres, ¿no? Los problemas de la salud, que son terribles, los problemas de la inseguridad ciudadana, los problemas de la infraestructura vial, portuaria, infraestructura eléctrica, agua y desagüe, eso está olvidado porque todo el país, sobre todo el gobierno, me refiero al Poder Ejecutivo y al Legislativo, están enfrascados en esta lucha política que pone en última prioridad los temas que he mencionado, ¿no? Así que frustrante, todo esto es muy frustrante. Todo pudiera haber tenido una solución pacífica y tranquila. Hasta ayer todavía puede haberse, digamos, visto esa posibilidad. Pero sin embargo, vimos una jornada ayer muy complicada, ¿no? Lamentable, ¿no? Con Las un imágenes. Premier que llegó al Congreso y le cierran la puerta también. Ese es, digamos, un hecho que también, digamos, llamó poderosamente la atención. Como decía el doctor Vázquez, con quien tuve la suerte de ilustrarme unos minutos antes de que él fuera entrevistado, esto lo han generado los políticos y lo tienen que deshacer los políticos. Ni usted, ni yo, ni nadie de la ciudadanía ha generado este desmadre, ¿no? Y esto tenía solución, y eso se llama diálogo, eso se llama respeto, eso se llama coordinación, pero estamos carentes de esas actitudes desde el día que ganó el presidente Kuczynski, y esto no ha parado, ¿no? Y ha ido creciendo hasta llegar a los extremos que estamos viviendo en este minuto, ¿no? Estamos en una situación caótica, ¿no? Con un presidente cesado, entre comillas, una presidenta en funciones por encargo, un Congreso disuelto, unos congresistas que no aceptan la disolución. Esto es un caos que ha sido generado por los políticos. ¿Y cuál podría ser la solución inmediata? De repente que lo defina, o sea, el TC, porque se habla incluso hasta un organismo exterior, la OEA, por ejemplo. Por ejemplo, ya lo que cabe son todas estas sugerencias, pero yo dudo mucho de una solución real si es que no hay voluntad de las partes, ¿no? Cada uno está enchucacado en su posición y no hay nada que los haga cambiar de opinión. Claro. Es muy complicado, pero lo que quiero decir es que los paganos somos los peruanos, ¿no? Claro, porque el presidente del Congreso ha hablado, el presidente del Congreso, Pedro Olechea, y habla de un golpe de Estado y lo ha hecho en declaraciones en una radio colombiana. Por ejemplo, entonces, ¿no? Ahí el diálogo, por lo visto, no hay una solución y él forma parte de la Comisión Permanente. El doctor Vázquez decía, esto tiene que merecer una solución política. ¿A qué se refiere usted? Le preguntaba yo. No, las partes tienen que ponerse de acuerdo para que el país encuentre el orden y la paz.
Entonces, nuevamente, él tiene razón, el doctor Vázquez, ¿no? Los políticos nos han metido en este problemón, los políticos nos tienen que sacar de este problemón. Nosotros no tenemos la solución. Aunque hay quienes señalan también que otra medida podría ser la que el Tribunal Constitucional pueda haber La que sea, y yo la voy a respaldar en la medida que solucione el conflicto. Si es la OEA, si es el Tribunal Constitucional, yo no sé. Pero repito, nosotros no hemos generado este problema lo han generado los políticos y realmente nos han hecho un gravísimo daño, ¿no? Pero usted decía en parte de su exposición de que también hubo una resistencia desde el Congreso a reconocer, por ejemplo, el triunfo de Kuczynski. Por supuesto. No, el Congreso es indefendible también. Los últimos 3 años prácticamente el país está paralizado. Claro. Y más hemos sido testigos de estos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por supuesto, como usted bien lo dice, los únicos afectados son los peruanos. Claro. ¿No? Que ahora, por lo menos hasta el próximo año, no vamos a tener muchas de las instituciones y leyes también que nos merecemos. Y me parece tremendamente injusto, ¿no?, que ahora haya que tomar partido por uno u otro. A mí me parece eso muy injusto, porque no había que enfrentar esta disyuntiva. El Perú tenía que haber tenido un poder ejecutivo y un poder legislativo en coordinación, por supuesto, con las rivalidades clásicas de todo proceso público, pero no llevado a estos extremos, ¿no? Entonces ahora resulta que el que está por la disolución del Congreso está enfrentado con el que está en contra de la disolución del Congreso. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Y yo conozco amigos muy honorables, muy respetables, muy honestos, que están a favor de la disolución y otros que están en contra. En consecuencia, ahora tengo que tomar partido por uno u otro y enfrentar a uno de los dos. No me parece justo, ¿no? Esto lo han provocado los políticos y tienen que deshacerlo los políticos. Me queda... no puede ser de otra forma. ¿Cómo ve usted a la calle? La gente que ayer, no solo en Lima, sino en varias zonas, se ha movilizado. Igual. La calle es un decir. Una parte de la calle, y yo diría mayoritaria, está a favor de la disolución del Congreso. Eso me lo han explicado ustedes los periodistas. Pero no toda la calle. No, sin duda. Hay gente, entonces me parece tremendamente injusto. A eso quería llegar, que una parte de la calle esté enfrentada a otra parte de la calle por un problema que nos han generado los políticos, ¿no? Ese no debió ser jamás un tema de enfrentamiento, ¿no? El si se disuelve o no el Congreso. El Congreso fue elegido para gobernar hasta el 2021, el presidente y su equipo también, ¿no? Lo lógico hubiera sido que el país avanzara en paz hacia ese cronograma electoral y todos contentos. Pero no, nos han enredado en estas pugnas políticas y miren lo que estamos, ¿no? Ingeniero, ¿y cómo ve la perspectiva económica? Muy negativa, pues. Esa es precisamente la consecuencia de este descalabro político, ¿no? Por eso es tan importante. Esto no es un show, ¿no? Esto no es un espectáculo donde uno ve un ring de box y 2 personas peleando. No, aquí se paraliza el país en todos los ámbitos. Se paralizan las decisiones de los gestores públicos. Los ministros están en su mundo, muchos han renunciado por lo que estoy viendo. En consecuencia, se paraliza todo el proceso de gestión pública. Y eso significa carreteras, hospitales, escuelas y, por supuesto, seguridad, ¿no? O sea, vaya que nos hace daño en el ámbito público. Pero también se paraliza lo privado. Y no solo las inversiones, que definitivamente se paralizan, en consecuencia las oportunidades de empleo y desarrollo, sino se paralizan también, nos han explicado algunos economistas, las decisiones de consumo. El que iba a comprar un vehículo, ¿no? Juega a la defensiva y deja de adquirir el vehículo. Ni qué decir el que pensaba comprar una casita por ahí, ¿no? Con un crédito hipotecario. Obviamente se retrae. Entonces todo eso se configura en un proceso de desaceleración económica que significa falta de empleo, la economía se deteriora. Entonces, ¿cómo no va a ser grave lo que están haciendo estos políticos, ¿no? Que de una manera muy responsable están llevando a una crisis económica
que no la merecíamos, ¿no? Claro, además están paralizados, por ejemplo, la reforma, por lo menos la reforma de justicia, los cambios que se quieren, la regla de juego para el Bicentenario, con miras al Bicentenario. Se paraliza todo, ¿no? Todo, ¿no? Pero la pregunta fue la economía. Lo peor que se le puede hacer a la economía es el conflicto político. Inestabilidad, pues, claro. Genera inestabilidad, ¿no? Bueno, ahora habrá que mirar a futuro. Ya todo hace indicar que el presidente Vizcarra, que ha recibido el respaldo de las Fuerzas Armadas, es quien va a tener el manejo del país con prerrogativas especiales hasta la convocatoria de las elecciones y la elección de un nuevo Congreso tras la disolución del actual. ¿Hacia dónde debe apuntar el presidente Vizcarra en estos próximos meses? Él es presidente, ¿no? Él es el presidente. Él es parte del problema, ¿no? Es parte del problema. Él lo que tiene que hacer como presidente es apaciguar los ánimos, ¿no? Y que el país camine en paz hacia las próximas elecciones. Yo tengo muy pocas expectativas respecto de lo que pueda hacer el gobierno de aquí a su fin de mandato, ¿no? Ellos están completamente enfrascados en esta disputa y yo creo que ya gestión pública y promoción de inversiones ya fue eso, ¿no? Entonces, qué lamentable, ¿no? Pero que no enrede más las cosas, ¿no? Y salgamos de esta parálisis y de este problema que, repito, no merecíamos los peruanos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. Ingeniero Fernando Sillonis Benavides.